Hola, como ya sabéis, las capas vectoriales, además de la información gráfica que podemos visualizar en el lienzo, tienen también un componente de información alfanumérica que se almacena en las tablas de atributos. Para acceder a una tabla de atributos de una capa, lo podemos hacer de varias maneras diferentes. Una de ellas es seleccionando la capa, botón derecho y abrir tabla de atributos. O mediante el icono de abrir tabla de atributos de la barra atributos. Como podéis ver, tenemos dos partes diferenciadas, una parte de arriba donde se encuentran botones de funcionalidades y una vista del contenido de la tabla, que también puede ser mediante una vista de formulario. Si seleccionamos un objeto espacial, vemos que existe una reciprocidad con el lienzo, queda seleccionado en el lienzo con el color amarillo. Podemos deseleccionar lo marcado, crear selecciones inversas, seleccionar todo y crear o construir expresiones para seleccionar objetos. Vamos a crear una expresión que nos seleccione los objetos con código CD1. Vamos a campos, código, doble clic y bueno. Y bueno, ya vemos que se ha creado una selección con los objetos 01 que son Andalucía. Vamos a abrir otra tabla, asentamientos romanos, por ejemplo, y abrir tabla de atributos y vamos a utilizar la opción conmutar modo edición. Mediante esta opción podéis observar que se han activado varios botones. El primero de ellos es añadir objeto espacial, que nos va a permitir crear un objeto nuevo. Si tendríamos pues que crear un nuevo yacimiento romano, bueno, las coordenadas, etcétera, las podemos incluir, el tipo, el número de objetos localizados, encontrados, etcétera. Eliminar un objeto también podríamos. Podríamos también crear un campo nuevo, por ejemplo, podríamos crear un código. Creamos el nombre del campo. Elegiríamos pues, si queremos que sea un número entero, un número decimal, etcétera. Bueno, vamos a poner un número entero y una longitud de 5. Y bueno, podríamos escribir aquí el código que hemos asignado. También deciros que podemos cambiar el contenido de la tabla pues, porque estamos en edición, es decir, podemos cambiar aquí un 5, etcétera. De la misma manera podemos eliminar un campo. Y para terminar podemos utilizar la calculadora de campos, que como lo veis nos permite varias opciones. Crear un campo nuevo, actualizar un campo existente o crear un campo virtual. Nosotros queremos crear un campo nuevo que le vamos a llamar tal. Y este campo nuevo nos va a permitir sumar los elementos de dos campos. Bueno, o sea, un número entero, una precisión, una longitud del campo de 10. Elegimos los campos, por ejemplo, vasijas más monedas y aceptar. Y bueno, vemos el resultado. Vamos a cerrar y vamos a con este botón vamos descartar guardar los cambios y vamos a ver la barra de atributos. Bien, vamos a zoom a la capa y bueno, podemos, como veis aquí, medir en línea. Seleccionamos un punto y vamos midiendo, etcétera. Podemos cambiar el tipo de medición, si queremos que sea kilómetros, pies, yardas, etcétera. Medir áreas también. Bueno, ángulos. Todas estas mediciones son virtuales, no se guarda el resultado. Y bueno, podríamos acceder, como he mencionado antes, a abrir tabla de atributos, calcular de campos, deseleccionar, etcétera. Aquí podemos seleccionar de objetos espaciales de varias maneras diferentes. Vamos a ampliar un poco.
creando un radio. Estamos en provincias trabajando. Hemos creado un polígono, vamos a deseleccionar a mano alzada, que es marcando y con la tecla control seleccionada. Bueno, vamos seleccionando todos. Bueno, no tiene mayor dificultad. Y podemos identificar objetos espaciales. Por ejemplo, si nos situamos en Asturias, vemos, nos aparece el panel de identificación y vemos el contenido de la tabla de atributos referido a este objeto espacial. Aquí en modo vemos de arriba a abajo. Si activamos más capas, por ejemplo, vamos a cerrar esto, vamos a activar el raster. Bueno, vamos a hacer clic ahora en la pantalla, en un punto de Cantabria, y bueno, nos aparece a continuación el resultado de identificación, en el que podemos ver en el modo de arriba a abajo las 3 capas que tenemos activadas. En ese punto se ha identificado tres capas: el MDT de Cantabria con un valor en el píxel de 611 y en la capa de Burgos igualmente tiene el mismo valor que en Cantabria. Las coordenadas son las mismas, evidentemente, y bueno, el objeto identificado en la primera capa, en la capa superior, es el Cantabria, evidentemente, y ahí podemos ver el contenido también. También podemos ver el resultado mediante tabla o grafo. Bueno, esto ha sido todo sobre la tabla de atributos y la barra de herramienta atributos.